Peritajes, unidad número 1, perito. Trabajo práctico número 2, dictamen pericial. Dictamen pericial. Los peritos realizarán el estudio riguroso del problema encomendado para producir una explicación consistente. Se realiza en un documento que refleja las secuencias fundamentales del estudio efectuado, métodos y medios importantes empleados. Exposición razonada y coherente. Conclusiones, fecha y firma. A este documento se lo conoce como dictamen pericial o informe pericial. Si los peritos no concuerdan, deberá nombrarse un tercero para dirimir la discordia, quien puede disentir de sus colegas. El dictamen pericial debe contener la descripción de la persona, objeto o cosa materia de examen de estudio, el estado y forma en el que se encontraba, la relación detallada de todas las operaciones practicadas en la pericia y su resultado, los medios científicos o técnicos de que se ha valido para emitir su dictamen, las conclusiones a las que llegan los peritos. ¿En qué consiste? El juez es un perito en ciencias jurídicas, solo en ello, o sea, recurre a otros peritos que le brindan a través de sus dictámenes conocimientos en materia que le son extrañas. Entonces dijimos que el juez es el experto de alguna ciencia, arte u oficio, o el perito en derecho. El juez tiene la última palabra en la valoración de los sucesos, pero ciertos dictámenes obligan al juez, pues producen certeza. O sea, no discute el dictamen pericial de manera intrínseca, pero sí para apreciarlo en el contexto de otras pruebas que ofrece el proceso. Etapas del informe pericial. Objeto de pericia. El perito debe señalar el contenido sobre el que se debe versar el informe pericial. Descripción de lo actuado. En este punto se deben describir las operaciones que se hayan practicado. Se incluirán los procedimientos seguidos, su fundamento teórico o metodológico, valiéndose de conceptos técnicos, fórmulas y cálculos específicos de la materia. Conclusiones. Este último apartado debe hacer referencia a los resultados obtenidos. El perito expondrá sus conclusiones en base a un análisis objetivo, imparcial y adaptado a lo que se haya solicitado. Con respecto a la forma de presentación del informe pericial, debe efectuarse por escrito y puede ser acompañado por fotografías, documentos o determinados materiales que sirvan para exponer el dictamen del perito. La presentación del informe debe ser sencilla y breve, redactado de manera clara, concisa y contundente. Relación con la prueba. La prueba es la actuación procesal por la que las partes intentan acreditar los hechos aducidos en demanda o contestación a la demanda, convenciendo al jugador sobre la veracidad de estos, y la prueba pericial es el medio probatorio por el que la parte puede solicitar al juzgador que sea admitida como prueba la declaración de un perito en una materia por ser necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para explicar y valorar hechos relevantes al objeto de la litis. Requisitos para su existencia jurídica. Deja de cortar el pasto, chabón. Artículo 263 del Código Procesal Penal. El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en el acta y comprenderá, en cuanto fuere posible, la descripción de personas, lugares, cosas o hechos examinados en las condiciones que se hubiesen sido hallados, una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados, conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica, lugar y fecha en el que se practicaron las operaciones. El juez valorará la pericia de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El informe o dictamen pericial es un documento que constituye un medio de prueba del cual un perito judicial aporta al juez los datos necesarios para valorar mejor la naturaleza de los elementos de prueba. Como representa un medio de prueba, este documento debe contar con las garantías de calidad propias de la comunidad científica. Primeramente, el perito debe determinar si es competente para la elaboración del informe pericial una vez que haya leído el contenido por el cual debe tratar el informe pericial. Por ello, el perito debe limitar su acción a reproducir el objeto de la pericia, es decir, a la delimitación del problema que plantea el fiscal. Luego debe proceder al estudio y análisis de los documentos presentes en el expediente, ya que el informe pericial forma parte del expediente judicial y debe detallar la intervención profesional del perito de acuerdo a lo que haya solicitado la justicia. El informe pericial se debe detallar todos los documentos exhibidos y la explicación detallada de las operaciones llevadas a cabo. De principio a fin debe ser claro y objetivo. En el informe pericial se debe comunicar la aplicación del conocimiento científico propio del perito especializado. Requisitos formales. Significa que el dictamen debe ser conducente, pertinente y significativo. El documento pericial, el perito debe seguir el orden de exposición lógico y homogéneo propio de la metodología o saber científico para que las partes y el juez se introduzcan en el tema de una forma razonada. No puedo poner ese ruido. ¿Cuáles son sus requisitos sustanciales?
Requisito: que el perito sea experto e idóneo para el desarrollo de su encargo. El juez debe determinar concretamente los puntos de pericia sobre los cuales ha de versar el dictamen, si es de oficio y si procede a propuesta de parte. Podrá remitirse a los puntos de estas que indiquen para demostrar o probar su pretensión. El hecho objeto de la pericia debe tener relación con la causa y la pericia. Debe ser útil para probar ese hecho controvertido, como también otros casos que tengan características similares, como se nota que es sábado. Esto significa que el dictamen debe ser conducente, pertinente y significativo. En el documento pericial del perito debe seguir un orden de exposición lógico y homogéneo, propio de una metodología o saber científico, para que las partes y el juez se introduzcan en el tema en una forma razonada. De esta manera, las conclusiones serán una consecuencia lógica de las motivaciones expuestas por el perito. A tal fin, este debe presentar toda la actividad realizada de una manera ordenada, utilizando una estructura adecuada para la especialidad y los usos judiciales. Alcances del dictamen. En un medio de prueba que pretende proporcionar al juez los conocimientos científicos y tecnológicos, no los jurídicos, necesarios para poder resolver la controversia en todos los ámbitos judiciales. O sea, está diciendo que no tiene valoraciones jurídicas, sino que son conocimientos científicos y tecnológicos. ¿Cuáles son las formas de apreciación de la prueba en la sentencia? Prueba legal: consiste en la predeterminación por parte de la ley procesal de la eficacia que tiene cada medio de prueba para dar por configurado o no la existencia de un hecho. Última convicción: se basa en dejar librado al saber y entender del magistrado la confirmación de una circunstancia. La valoración no debe ser fundada, lo cual no implica que sea arbitraria. Esto es importante. Sistema de libre valoración o sana crítica y su fuerza probatoria. El carácter racional de este sistema radica en las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, entendidas como criterios de valoración racionales, únicos aptos para fundar el juicio sobre el hecho. Se encuentran esencialmente asociados al sistema de libre valoración de la prueba. Son justamente estos lineamientos los que sirven de guía y límite para la función probatoria que realiza el juez en el proceso, y los que permiten diferenciar a la libre valoración de la mera arbitrariedad subjetiva. Se debe entender por máximas de experiencia como definiciones o juicios hipotéticos de contenido general independiente de casos concretos a decidir en el proceso y de sus circunstancias singulares, ganadas mediante la experiencia, pero autónomas respecto de los casos particulares de cuyas observaciones se tratan, los cuales pretenden valer por otros casos. Son conclusiones extraídas de casos anteriores a través de la experiencia y de una metodología inductiva que comparten caracteres comunes, en referencia a las reglas de la lógica. Quiere decir que las conclusiones se pueden extraer lógicamente de las premisas utilizadas y su valoración tenga la suficiente coherencia interna y permita arribar a la verdad de los hechos. Al tratar a los conocimientos científicamente afianzados como criterios de racionalidad, quiere decir que son leyes científicas que provienen del procedimiento inductivo y la observación empírica. ¿Qué sistema se aplica a nuestro código procesal? Libre convicción o sana crítica. Es el adoptado por el Código Procesal Penal e implica dos puntos de vista. Aspecto interno: es la valoración se lleva a cabo según las leyes del pensamiento, es decir, la lógica. Ella está constituida por la coherencia, la derivación y por los principios lógicos de identidad, de no contradicción y de tercero excluido y de razón suficiente. También le integran los principios de la ciencia, los cuales se utilizan para valorar las actitudes, como por ejemplo psicología. Por último, se compone de la experiencia común, la cual está compuesta por conocimientos vulgares indiscutibles por su raíz científica, inercia, gravedad, y un aspecto externo que reside en que el juez expresa las razones de su convencimiento y los elementos de prueba utilizados.